Política Nacional. Y hay dos facciones que quieren celebrar mañana el Día del Montonero y así lo van a hacer. El tema genera conflictos, genera de alguna manera controversias. Hay quienes sostienen que nada hay para celebrar cuando esto significó muertes por izquierda, muertes por derecha, pero muertes de seres humanos. Y estamos en comunicación con Carlos Manfroni. Carlos Manfroni es autor del libro Montonero, Soldados de Masera. Carlos, buenas noches, bienvenido a Concepto y a Contrarreloj. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Hay algo que celebrar mañana? No hay nada que celebrar. Montoneros inauguró la década más sangrienta de la historia argentina. Y la celebración del Día del Montonero contradice la llamada política de derechos humanos. Los derechos humanos, por su propia definición, son derechos para todos por el solo hecho de ser humanos. Entonces, celebrar a quienes generaron tantas muertes, me parece una locura. Pero por otro lado... ¿Cuántas personas mueren en manos de montoneros? Miren, más, en total, en manos del... Pero son más de 1000, entre víctimas directas, indirectas. Sí. Pero además hay una cuestión. ¿A qué montoneros celebran? Porque todo esto es muy misterioso. Se está diciendo que es por la muerte en un tiroteo de Ramos en William Morris y de Fernando Abalmedina, las personas que secuestraron a Aramburu y lo mataron. Que después lo ejecutaron. Lo ejecutaron. Fíjese qué curioso, ¿no? Porque ellos ejecutan a Aramburu y dicen que lo hacen luchando por el retorno de Perón. Y sin embargo Aramburu, justo en el momento en que ellos lo secuestran, estaba dialogando con Perón para promover su regreso. Esto lo ha contado Rosendo Fraga en la biografía de Aramburu. Entonces, ¿por qué lo secuestran? Y ahí han intervenido Ramos, Fernando Abalmedina, intervino Mario Firmenich, Norma Rostito, e intervinieron otras 2 personas más que subieron al departamento, pero nunca se supo quiénes fueron esas 2 personas. Tiempo después aparece, de la muerte de Aramburu, aparece algunos personajes de esa famosa logia que surgió en Italia, Propaganda Due, negociando con el gobierno de Lanús el regreso de Perón, y Perón vuelve condicionado por esa logia que le nombra varios ministros, entre ellos López Rega, Viñes, Lastiri, que después fue presidente por un tiempo muy corto, Villone, y ¿sabe quién era también de esa logia, miembro de esa logia? El almirante Emilio Eduardo Masera, que después termina pactando con los montoneros por varios motivos. Termina pactando con los montoneros a partir de 1977 para que ellos organicen la contraofensiva y poder desestabilizar a Videla, porque Masera quería ser presidente. Tenía vocación presidencial como fuese, ¿no? Fuese por la vía militar o por la vía democrática también. Él funda un partido en un momento. Claro, al revés de lo que suele ocurrir, él iba a intentar primero la vía militar y después la vía democrática. Es decir, él intenta primero desestabilizar a Videla. Esto surge de cables desclasificados de la Embajada de Estados Unidos, que yo publico en mi libro. No solo lo transcribo, sino que publico el facsímil de los telegramas. Y él procura desestabilizar a Videla mediante este plan de asesinar en ese momento al equipo económico, para lo cual pacta con montoneros. Lo hace primero en la isla Margarita, en Venezuela, con la presencia de Gaddafi. Después lo hace en París, y como había una testigo de ese pacto, que era Elena Hollenberg, la matan a ella, lo matan al periodista Horacio Bulla, que también conocía del tema, lo matan a Marcelo Dupont, confundiéndolo con Gregorio Dupont, es decir, todos aquellos que fueron testigos del pacto. ¿A la muerte de Marcelo Dupont fue un error?
Sí, ellos en realidad querían secuestrar a Gregorio Dupont. ¿Quién era Gregorio Dupont? Gregorio Dupont era un diplomático, compañero de Elena Holmberg, a quien Elena Holmberg, antes de morir, le había contado del pacto entre Montoneros y Macera. Ajá. Cuando Gregorio Dupont empieza a declarar ante la justicia respecto de este pacto, y declara en un juicio en el que Macera estaba imputado por el asesinato de Branca, lo secuestran al hermano y después lo matan, después de torturarlo salvajemente, lo tiran de un edificio en construcción y después intentan matar también al propio Gregorio Dupont. Es decir, todos aquellos testigos del pacto entre Montoneros y Macera fueron asesinados. Entonces, yo me pregunto, ¿y los Montoneros actúan en la Argentina cometiendo atentados en esa etapa de la contraofensiva, hablamos 79, años 79, con la cobertura de Guillermo Suárez Mason, que libera las zonas, que era socio de Macera en la logia y en los negocios, que libera la zona para que ellos actúen impunemente? Después, cuando los Montoneros vuelven en el 80, ahí ya se hizo cargo el ejército y mataron a muchísimos. ¿Cuál es la diferencia entre Montoneros y el ERP? Bueno, Montoneros es algo... El surgimiento de Montoneros es algo bastante extraño. Sí. Porque ustedes de la derecha católica surge, ¿no? Claro, muchos de ellos, muchísimos de ellos, tenían militancia católica, incluso le diría una militancia de derecha, y empiezan con las lecturas de Cristianismo y Revolución, de revistas de la Teología de la Liberación. Sí. Esta es la versión, digamos, formal, casi la historia oficial, la que siempre... Aparecen en Santa Fe, ¿no? Mira, hubo un intento hubo un copamiento inmediatamente después de lo de Aramburu en Santa Fe. Pero no existía Montoneros antes de lo de Aramburu. Claro. Había un movimiento revolucionario peronista, que eran los proto-montoneros, pero prácticamente no existía. Ahora usted imagine que de repente 4 muchachos que casi no existían como entidad política, de repente secuestran a un expresidente, lo llevan y lo matan. Es muy sospechoso, con qué estructura, con qué fines, y un expresidente que estaba dialogando con Perón para traerlo, y ellos se dicen peronistas, que están luchando por el regreso de Perón. Todo eso es muy misterioso, y todo eso hace pensar, como yo lo digo en mi libro, que en realidad ellos respondían a otros intereses que estaban apoyados por estructuras mucho más fuertes, más tenebrosas, más misteriosas, y por eso matan a Aramburu, y por eso después también pactan con Macera. Pactan por lo que le acabo de decir, y pactan también por el Mundial de Fútbol, que era un negocio de 700 millones de dólares de aquel momento, que es mucho más que decir 700 millones de dólares ahora, y que Macera manejó después de haber matado al general Actis, que era un hombre decente que iba a administrar el Mundial 78, seguramente con toda honestidad. ¿Los Montoneros se benefician en algo en el Mundial 78? Reciben dinero, reciben $1.200.000, eso es parte de... Hay un ida y vuelta del dinero entre Montoneros y Macera, ¿no? Porque a la vez también Macera primero les quita parte del dinero, porque consiguen capturar al tesorero de Montoneros, a Juan Gasparini, y a él le perdonan la vida, junto con muchos otros, y lo llevan a Suiza, donde Montoneros tenía parte de su dinero, en Suiza, en Bélgica, junto con un grupo de la Marina, y un grupo de Montoneros viajan a Suiza, los liberan, y allí les entregan parte del dinero que ellos tenían del secuestro de los hermanos Born y del secuestro del empresario Metz de Mercedes-Benz. Es decir que había una ida y vuelta permanente de dinero entre Macera y los Montoneros. ¿Firmenich es Montoneros y es ERP o es ERP? No, Firmenich es indudablemente Montoneros. El ERP, usted me había preguntado por la diferencia, el ERP es netamente marxista. El ERP surge de una ramificación que se abrió del trotskismo, y en su momento tenía militantes que yo podría decir tan sanguinarios o más que los Montoneros, pero mucho más convencidos, mucho más... coherentes ideológicamente. Sí, mucho más ideologizados, más militarizados, no tenían tanto el componente religioso
o el origen religioso que tienen, de militancia religiosa que tienen los montoneros, aunque Santucho sí tenía un hermano sacerdote. Sí. Pero bueno, el ERP prácticamente se termina en 1976, cuando el ejército consigue localizar el lugar donde está Santucho, y en ese tiroteo en el que muere Santucho y muere el capitán Leonetti por parte del ejército, ahí virtualmente desaparece el ERP, no sé cómo. Manfroni, una última, cuando de pronto se ha establecido que el crimen de Rucci no es un crimen de lesa humanidad, es una cachetada esto, ¿no? Porque Montoneros participó del crimen de Rucci. Claro, evidentemente la Corte busca proteger a los exmontoneros, porque no hay una sola letra en el derecho internacional que indique que un crimen para ser de lesa humanidad, tiene que ser cometido por agentes del Estado. La Corte ha inventado esto, pero no hay una sola letra ni en el Estatuto de Nuremberg, ni en las Convenciones de Ginebra, ni en el Estatuto de Roma, ni en ninguno de los documentos que la propia Corte cita. No hay absolutamente nada que diga que tiene que haber sido cometido por agentes del Estado para hacer un crimen de lesa humanidad. Este es un invento de la Corte Suprema, porque está en un gobierno que simpatiza con los montoneros para poder salvar a los montoneros. Que le costaron 1.200 vidas. Claro. Al país. ¿El libro se llama? Montoneros, soldados de Masera. ¿Y usted se llama? Carlos Manfroni. Gracias, Carlos Manfroni, por pasar esta noche por Concepto y por Contrarreloj. Muchas gracias a usted. Que tenga una buena noche. Buenas noches.